Bienvenidos. Bendiciones a todos. Hoy tenemos un nuevo tutorial para tercero de bachillerato. En este vídeo vamos a ver superposición de fuerza. Vamos a repasar este principio, el cual nos dice: el efecto de cualquier cantidad de fuerzas aplicadas a un punto de un cuerpo es el mismo de una sola fuerza igual a la suma vectorial de las fuerzas. Entonces, para poder entender este concepto, debemos de recordar la suma de vectores. Aquí les traigo un cuadro sobre la suma de vectores. Entendemos que hay dos métodos, el método gráfico y el método analítico. El método gráfico se subdivide en método del polígono, del triángulo y del paralelogramo. Vamos a repasar rápidamente el método gráfico. Comenzamos con el método del polígono. Si tenemos dos vectores, graficamos el primer vector, luego el segundo, y cerramos con el vector resultante que nace desde un punto de referencia, un punto de origen, hasta la cola del vector B. Recordemos que el polígono es toda figura plana cerrada. Aquí obtenemos esta figura cerrada y como resultado nos da la resultante, que ya les digo, nace de un punto de referencia o de origen. Muy bien, aquí tenemos otro ejemplo en la figura 2. Igualmente tenemos una suma de vectores. El vector A se lo grafica y luego se grafica el segundo vector. Como resultado nos da un vector resultante que nace del punto de referencia hasta la cola del último vector. Si hacemos la resta de estos mismos vectores, vemos que el vector B se vuelve negativo, es todo lo contrario al del positivo. Como resultado también nos da un vector totalmente diferente al de la suma, el vector resultante. Bien, para el producto, o sea, la multiplicación de un mismo vector, vemos aquí tres veces, nos dice tres veces la misma suma del mismo vector. Vamos a obtener un vector resultante que realmente es una línea, ¿sí? No hay ángulo, no hay figura, por lo tanto sería un vector resultante con ángulo 0. Muy bien. Pasamos ahora al método del paralelogramo. Para tener una diferencia con el vector por el método del polígono, aquí tenemos el vector 1 y el vector 2. Se grafica el vector 1 más el vector 2, ¿sí? Y como el vector resultante nos va a dar desde el punto de origen del vector 1 hasta el final la cola del vector 2. El método del paralelogramo es graficar los vectores, se toma como punto de referencia el primer vector y asimismo se grafica el otro vector. Se define como paralelogramo a toda figura plana cerrada que tiene sus lados paralelos e iguales a los dos vectores, como en este caso tenemos aquí las proyecciones de los dos vectores. El vector resultante vendría a ser desde el punto de origen donde nacen estos dos vectores hasta el vértice del paralelogramo, o sea, la diagonal vendría a ser mi vector resultante. Esto con respecto al método gráfico. Vamos a ver ahora el método analítico. Para ello he traído un ejemplo: hallar la magnitud y la dirección del vector resultante de la siguiente suma de vectores. Si conocemos que A vale 2,5, está ubicado este vector 90 grados, B vale 3 newton y está ubicado a 25 grados, el vector C tiene 4 newton y tiene 0 grados, el vector D tiene 2 newton y 220 grados. Graficándolo, lo vemos aquí, el vector A tiene 90 grados, el vector B tiene 25 grados, el vector C
está en el eje de la X, tiene 0 grados. El vector D tiene 220 grados. Muy bien. ¿Cómo partimos del primer paso? Calculamos las componentes. Tenemos aquí una tabla donde hemos graficado todos los vectores y en cada casillero vamos a sacar las componentes X. Recordemos que esto de aquí no es una fórmula, esto es una función trigonométrica en que fx vendría a ser el cateto adyacente, va a ser igual al coseno del ángulo por la fuerza del vector, en este caso la hipotenusa también vendría a ser F, y la componente en Y, todo lo contrario, sería el cateto opuesto igual al seno del ángulo por la fuerza, o sea la hipotenusa. Estos son funciones trigonométricas graficadas en el plano cartesiano que habíamos visto arriba. Cada uno de estos vectores hace una figura, un ángulo, una línea, un vector. Vamos a ver cómo lo calculamos. Aplicamos o reemplazamos los grados, 90 grados, coseno de 90 grados por la fuerza del vector, que en este caso vale 2,5 newton. Hacemos igual con la componente en Y, la fuerza en X, seno de 90 grados por 2,5 newton es igual a 2,5. Sacamos el ángulo de seno de 90. En el caso anterior aquí, el coseno de 90 vendría a ser 0. Por eso nos da el resultado 0 newton. Bien, vamos entonces ahora con el vector B. El vector B, reemplazamos el ángulo coseno de 25 por la fuerza 3 newton y lo multiplicamos y nos da como resultado 2,72 newton. Recuerden que primero hay que sacar el ángulo y a eso hay que multiplicarle en la calculadora. Bien, igual acá, seno de 25 para las componentes en Y y la fuerza 3 newton. Nos da como resultado 1,27 newton. La fuerza en X del vector C tiene 0 grados. Coseno de 0 grados es igual a 1 por 4 newton igual a 4 newton. Y en la componente Y, el vector C, 0 grados, cuando es seno de 0 grados en la componente Y vendría a ser 0. Por eso el resultado aquí nos da igual a 0. Y por último tenemos las componentes del vector D. Coseno de 220 grados por 2 newton es igual, mira, aquí no sale negativo. ¿Por qué? Porque está en el tercer cuadrante. Si lo vimos en el gráfico anterior, tanto en la componente en X como en la componente Y nos va a salir negativo los dos resultados de las fuerzas de las componentes. Bien, luego de que hemos sacado cada uno de los vectores sus componentes en el eje de la Y, hacemos la sumatoria de todos estos resultados y vamos a obtener que la sumatoria en X nos va a dar 5,19. Claro que este se va a restar, ¿no?, con todos los positivos que tenemos aquí. Bien, y para las componentes en Y igualmente hacemos la sumatoria de todos estos valores y nos va a dar el resultado 2,48 newton. Aquí no acaba el ejercicio, tenemos que ahora encontrar el vector resultante, el módulo y la dirección. ¿Cómo lo calculamos? Se hallan las magnitudes del vector resultante. Vamos a encontrar las magnitudes primero. La magnitud la encontramos por medio del teorema de Pitágoras, ¿sí? La resultante vendrá a ser igual a la raíz por la sumatoria de la componente en X más la sumatoria de la componente Y, y todos los dos elevados al cuadrado, no te olvides. Bien, este es el teorema de Pitágoras. Reemplazamos los datos. En la sumatoria del eje de las X nos había dado 5,19 newton al cuadrado y en la sumatoria del eje de las Y 2,48. Reemplazamos y lo elevamos todo eso al cuadrado. Bien, como resultado de esta sumatoria nos va a dar 33,08 newton al cuadrado. Recuerden que hemos multiplicado al cuadrado y luego lo hemos sumado.
Muy bien, luego de eso tenemos que sacar a ese resultado raíz. El newton está al cuadrado, se elimina la raíz y me sale en newton el vector resultante. Es igual a 5.8 newton. Esa es la respuesta de la magnitud del vector resultante. Ahora pasemos a la dirección. Vamos allá a la dirección del vector resultante. ¿Cómo lo encontramos? Por medio de la tangente del ángulo va a ser igual, una función trigonométrica, la sumatoria del eje de las y sobre la sumatoria del eje de las x. Reemplazamos, como hicimos en el módulo, el mismo resultado. Vemos que 2.48 newton dividido por 5.19, que era la sumatoria en el eje de las x. ¿Sí? Acuérdate que en la sumatoria de y va en el numerador y en el denominador va la sumatoria de la x. Muy bien, esto como darnos resultados. Newton con newton se eliminan, por eso no tienen una unidad. ¿Sí? Es adimensional, nos va a dar 0.4778. Bien, ahora ¿qué vamos a hacer? Que esta tangente va a pasar al otro lado, ¿sí? Va a pasar a dividir, pero en la calculadora nos da tangente a la menos 1, o sea que cuando pasa la tangente al otro lado sería tangente a la menos 1. Aplicamos, le está encerrado en paréntesis el dato que nos dio, ¿sí? Marcamos en la calculadora tangente a la menos 1, digitamos todos estos números y nos va a dar como resultado el ángulo 25 grados con 32 minutos. Bien, el último paso sería graficar el vector resultante en nuestro cuadrante. Ven, aquí están todos los vectores. El vector resultante, ¿sí?, de esa fuerza, de esa suma de vectores, nos va a dar, ¿sí?, más o menos está ubicado un poquito más arriba, 25, ¿sí?, y la magnitud sería 5 punto y algo nos dio, ¿no? Muy bien, del vector resultante. Esto es todo con respecto al método analítico. Paso a paso hemos visto. Ahora te dejo una actividad para que lo realices en casa. Mira, aquí tienes el vector A, vale 20 newton y tiene un ángulo de 25 en el eje de las y. Igual acá el vector Z vale 45 newton, tiene 45 grados en el eje de las x. El vector B tiene 45 grados en el eje de las x y tiene un valor de 35 newton. Espero que lo hayas comprendido. Lo revisaré en clase. Gracias por haberme escuchado y nos vemos en clase. Gracias.